les va? ¿Cómo están? ¿Quiénes están allí? ¿Cómo andan? Muy buen lunes. Es un lunes frío pero hermoso. Hermosísimo. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver quiénes se encuentran en el vivo. Por ahora somos uno. ¿Quién es la Vivi Gastaldi? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Eh? Hola, ¿cómo va? Estoy medio maleta para escribir. ¿Cómo les va? Talán. Hola Vivi, qué lindas fotos que vi. Liliana Boggino, desde Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Hola José, buen día. Buen día. Está Lidia Bordino. De poquito las voy viendo. ¿Eh? ¿Cómo están? Nora, hola. Sí, un desastre ventoso con fuego en las sierras. Muy penoso eso. Muy penoso. Buen día. Buen lunes para todas, para todos. ¿Eh? ¿Cómo están? Acá estoy. ¿Eh? Con ustedes. ¿Eh? Viendo si arrancamos. Buen día. Ya somos 10, somos 11. Bueno, recién son las 11:02. O sea que todavía estamos acá como entrando al aula. Rogando por lluvia, sí, tal cual. Rogando por lluvia. Ojalá venga una buena lluvia. ¿Eh? Hola Andrés, triste mañana con tantos incendios. Sí, un bajonazo, ¿no? No he visto bien las noticias, pero más o menos sé. Hola Norma. Pero muchos lugares de la sierra, Capilla del Monte. La verdad que está duro, ¿no? Bueno, hola Beatricita, ¿cómo va? Beatriz Granjeto, buen día. Ya son 15. Bueno, no hace falta que sean 200. ¿Eh? Bueno, vamos a arrancar. Buen día. ¿Eh? Pasiones son pasiones. Todo bien. Saludos a todos los participantes. Sí, muy bonitas las fotos. Es una pasión hermosa, Vivi. Ahí para la semana del estudiante vamos a pedir que se hagan selfies, manden fotos, cuadros, bueno, todas las expresiones que los representen a ustedes, que va a ser la forma de compartir el patio de la primavera de esta modalidad. Bueno, queridas alumnas, primero, además de saludarnos, hoy ando con varios lentes encima, acabo de darme cuenta, además de saludarnos, agradecerles, porque acá voy a decir algo, cuando ustedes por ahí me envían una sugerencia, ¿no? Que por ahí dicen, bueno, no lo digas, que te mencioné. Yo agradezco cuando un alumno, una alumna dice, mira Andrés, me parece mejor que vayamos por este rumbo, o las películas están siendo muy duras, o muy tristes, porque en realidad yo trabajo con personas mayores, entonces muchas veces ese compañero o esa compañera, hola Dorita, es portavoz de un grupo, no necesariamente de todos, ¿no? Ayer en la noche lo veíamos con Rodrigo, no me acuerdo si era Inés Pacheco Pen o Irene, entonces que decía, bueno, es duro y por ahí no quiero ver las películas, pero lo hago porque lo vamos a conversar. Entonces sí considero
Sí, perdidos con el fuego. Muy buenas, Andrés. Rogando que llueva, hay que apagar todos esos incendios. Sí, hay que pedir que llueva. ¿Cómo andas, Marité? Entonces les decía, es muy triste lo del fuego encima, ¿no? Hola, Marta. Entonces les decía, primero que agradezco a quienes lo hacen siempre con sugerencias muy respetuosas, muy amorosas, muy cuidadosas. Una que yo no me da cuenta porque me parece que fue una de las hermanas Penn, Inés me dijo, che, mira, entra la perra, sale esto, no sé qué. Se había perdido como esa intimidad que necesitamos, entonces bueno, volvimos a este lugar que es prácticamente un set de grabación. Entonces acá estamos y vino muy bien esa sugerencia y siempre es bienvenida porque estas sugerencias las tienen que hacer así por WhatsApp y esa onda porque es como cuando estábamos en ese plano, entonces yo iba caminando por el pasillo, me detenía y decía, Andrés, ¿te puedo decir algo? O en el bar, o en la oficina, porque son los modos de interacción que uno por más que trabaje en grupos, también está con las personas así, una al lado de la otra, ¿no? Entonces, primero que le agradezco mucho. Segundo, que sí sé que efectivamente el Gran Torino, que termina como termina, eh, Río Místico, inclusive la peli que no está en el marco del curso de cine y psicología, sino que está en el marco del Buenas noches Sepran, pero ambos están en vivo y es por Facebook, pudo haber sido muy duro por el tema de la muerte de la mamá del personaje de Connor, ¿no? Entonces sí es cierto que yo lo he contemplado eso, y entonces vamos a ver otras pelis donde eso no suceda, pero también la experiencia me dice, y es cierto que no tengo experiencia en las cuarentenas, hay que ser mucho más cuidadoso, que por ahí transitar un poco esa película, que puede ser un poco dura, un poco triste, y después charlarla puede ser muy útil, ¿no? Precisamente para, en términos de dos cosas, ¿no? De aprendizaje y de acompañamiento, porque tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo hoy, lo que hace Alejandro, lo que hace Mariam, lo que hace Gastón, bueno, lo que hacen los diferentes profes, el Gordo Cárdenas, bueno, Marcela, etcétera, son clases y no son clases, o sea, son clases y son formas de acompañarlos a ustedes, ¿no? Entonces, en esa forma de acompañar también hay que ver que muchas veces esas películas abren la posibilidad de que hablemos, sin estar hablando de la pandemia, sin estar hablando de la cantidad de contagiados, sin estar hablando de la cantidad de muertos, pero que hablemos de cosas que las películas nos habilitan, ¿no? Que nada, en estos casos tiene que ver con la muerte. En este otro caso, más que con la muerte, es con los prejuicios, ¿no? Con las representaciones de eso, pero sí entiendo, hola Vivi, sí entiendo y lo comprendo mucho, que por ahí se dice, bueno, va a ser triste, bueno, hay que avisarlo, va a ser una película triste. Eh, Está bien también lo que dice Norma, dice, no todas pensamos así porque el aprender nos libera, pero bueno, de eso se trata, es como si hoy tuviéramos una clase de esas que evaluamos lo hecho hasta el momento y hay una parte que está de acuerdo y otra parte que no está de acuerdo. No hay que pelearse por eso, al contrario, hay que escucharse y sacarlo mejor. Hola Inésita, ¿cómo va? Entonces, en dirección a eso vamos a ir encontrando un punto intermedio, sin renunciar a las pretensiones académicas, que tampoco son tantos, también ir haciendo o teniendo un poquito más de cuidado y que el resto también pueda tolerar, procesar o disfrutar películas que no sean tan duras, ¿no? Dice Nidia, la de anoche fue una buena película, pero no la recomendaría a mis nietos. Nosotros no estamos en cine y psicología y así bien verla y desmenuzarla. Me dejó pensando toda la noche. Sí, es muy cierto, Nidia. Que, bueno, depende, Nidia, si tu nieta es la... Depende, si los nietos son grandes, sí. Si tienen 18, 19 años, uno puede inclusive verlos con ellos, ¿no? Porque esa es otra cuestión también. Que por ahí encontremos una posibilidad de sentarnos a ver la peli con otros, ¿no? Entonces, se buscan los dos objetivos, ¿no? Esto que dice Norma, que se agrande un poco el corazón y la comprensión,
pero también cuidarlas de que no sea un sufrimiento cursar, porque cuando es un sufrimiento, ver alguno lo evita, ¿no? Hoy, y de todos modos, tomen nota. Porque les digo, una vez dije, vamos a ver los puentes Madison. Empezaron, no, que los puentes Madison ya lo vimos, que una historia de amor. Bueno, ya veremos. Pero sí vamos a ver dos películas que van en torno a los prejuicios, que son del mismo director, que no son así, wow. Pero son muy lindas películas. Una es Invictus, vayan tomando nota, con Matt Damon y Morgan Freeman. Es una linda película que sitúa el lugar que tiene el rugby en el gobierno de Mandela en Sudáfrica. ¿Eh? Hola Titi, ¿cómo va? ¿Eh? Eh, sí, ya sé. Esa va a ser una Invictus. Y la otra, aunque les parezca boba, se llama algo así como Cowboy del Espacio. A eso me fijo, no quiero decir pavada porque por ahí digo malos nombres. Eh, Me parece que es Cowboy del Espacio. ¿Eh? La mula, no, la mula no la vamos a ver. ¿Eh? Eh, Tiene tantas. Obsesión Mortal es una linda película. ¿Eh? Eh, pero que les tiro. Se llama. Que actúan ellos de viejos. Es muy linda la película, obviamente. Cartas de Ayo Wajima es muy buena. Jinetes del Espacio. Es del año 2000. ¿Eh? Y seguramente les puede gustar. ¿Eh? Y seguramente les puede gustar. ¿Mm? Eh, entonces, esa película, porque como les digo, es también, aunque ustedes no lo crean, y también la podemos ver, porque todos giran hacia lo mismo, es otra que se llama Sully. Sally, S-U-L-L-I, que es la de este héroe, ¿no? Que es una película también biográfica, porque vamos a entrar ahora en las narraciones biográficas y van a ver que es importante en eso, por eso no voy a renunciar al director, vamos a profundizar en el director y capaz que veamos más. Entonces vamos a ver Sally, que se escribe Sully, ahí se los escribo. Vamos a ver Invictus, vamos a ver Sally. Y seguramente esta que les decía antes que no me da, siempre me olvido, que es Jinetes del Espacio. ¿Ah? Y que las elegí especialmente porque son películas más llevaderas, ¿no? Son películas, en el buen sentido de la palabra, domingueras. Pero que de alguna forma o de otra, y les va a permitir como hacer prácticos a ustedes, les permite hacer como una lectura ya muy fácil. Miren, American Sniper también es de él, o sea, tiene muchísimas películas Clint Eastwood. Y acá sí yo les diría El Guerrero Solitario, hay un montón, ¿no? El Mundo Perfecto, Un Mundo Perfecto, me estoy acordando, ¿eh? Porque es un tipo sobre el cual ha caído mucho prejuicio. ¿Eh? Les voy poniendo acá las películas que les voy diciendo, ¿no? Invictus, esa es una. ¿Eh? Las curvas de la vida es otra. O sea que en realidad podemos hacer un curso sobre Clint Eastwood, que no lo vamos a hacer, pero sí, ahí les voy poniendo. Dice, yo la vi con mi inicial, su madre es muy enferma y fue muy hermoso hablarlo. Bueno, me alegro. La Mula es otra película que es muy buena. Entonces, tranquilos que vamos a ver. Se puede proporcionar una ciencia de los temas psicológicos
A ver. Y también de los temas artísticos que se verán y tratarán en la película para que nos den masticado el análisis, sí, para estar prevenidas. Sí, está bien, perfecto. Entonces, muchas de estas que les digo, lo que dice Vivi, estoy de acuerdo. ¿eh? Además, me parece bueno a mí estas instancias en que ustedes eh, me van diciendo esto, porque es la forma en que uno tiene de orientarse. Esta me pareció un poco aburrida, las curvas de la vida, pero bueno, nada. Eh, no todas las películas son buenas, obviamente, pero sí es un tipo tan prolífero que en realidad lo que nos sobran es posibilidad de ver películas y además cumpliendo. Mira vos, el intercambio también es de él, no tenía ni idea. Eh, Mira vos, Changeling, mira vos. Eh, esa es muy conocida, el intercambio con Angelina Jolie. ¿Mm? Eh, o sea, la que le cambian el bebé. Porque ahí estamos entrando en algo que a mí me parece que es interesante que lo veamos. Él es un gran director de biografías, de historias de vida, de la heroicidad o el cuento de qué nos pasa a las personas. Lo más interesante es que en realidad quien aborda eso, a Invictus se las puse, ¿no? Sí, no me acuerdo. Eh, Estoy poniendo para que vayan viendo las referencias, ustedes ahí ven de qué se trata, quién, ven una sinopsis, para que se vayan haciendo a la idea. Y entonces también pueden decir, che, más puntualmente, total, todo está planificado. Entonces, dentro de un plan uno puede, como uno planifica un viaje por muchos lugares lindos, y entonces dice, bueno, este no, porque hace mucho calor, este no, porque hace mucho frío. Eh, pero bueno, en el caso podemos hacer muchas paradas, ¿no? Sí, Jinetes del Espacio o algo así. Ahí está, Spice Cowboys, sí, se llamaba así, Spice Cowboys. ¿eh? Ahí le estoy poniendo, entonces ustedes van en Wikipedia, se ponen, empiezan a ver, ¿eh? y le sacan el jugo a lo que quieran. ¿eh? Otra que posiblemente la saquemos era Million Dollar Baby, ¿eh? que es una muy buena película, le estoy poniendo un montón. Pero que salame. Esta es. Eh, entonces, bueno, ustedes ahí la van pispeando. Pero está bueno que ustedes me lo hagan saber. Les agradezco muy mucho. Yo no hace falta que dé el nombre, quién es, pero está bueno que hagan de portavoz, porque por ahí algunos no se animan para hacerlo. Million Dollar Baby, se los pongo, es esta. Para mí es una gran película también. Es muy dolorosa, sí, vamos a decir que es muy dolorosa. Con Hilary Swank y con Morgan Freeman, que es sobre una muchacha que es boxeadora. ¿eh? Eh, por eso, vamos a hacer lo siguiente. ¡Wow! Ahí yo les dejo. Entre esta semana y la que viene vamos a terminar a hablar de esto. Les voy a fundamentar un poquito más el porqué de todo esto. Y luego, a ver qué dicen. Dice, ahí está. Hola Ana María, bueno, las películas Invictus y la Mula son muy buenas. Sí, vamos a ver Invictus y la Mula. Hola Raquel. Hola Raquel Bortoleto. Y no sé, Raquelita, por qué no podés entrar. Oh, bueno. Eh, no lo vamos a sacar.
y The Million Dollar Baby es muy muy bueno. Por eso les digo, vamos a ver esas películas y que sepan, y ahora nos vamos a entrar más en el tema, para que más o menos con estos acuerdos, ustedes díganme si están de acuerdo, va a ser eso, Invictus, Million Dollar Baby si se lo banca, va a ver, vamos a ver también esto de los cowboys americanos como para relajar, para que algunas realmente sean relajadas, capaz que no nos lleve tanto análisis, pero bueno, sea como un recreito también, que me parece bueno, ¿no? Y les decía que el tema en el que estábamos, que hemos empezado, ya mañana vamos a tomar el Gran Torino todos, para que la vean, en esto que les decía, yo había empezado hablándoles a ustedes de lo que eran las representaciones sociales, ¿no? Entonces cuando hablábamos de las representaciones sociales, decíamos que tiene dos cosas, una categoría como para entender el mundo, y esa categoría como para entender el mundo también le asigna significados al mundo, ¿no? Y en esto que les había dicho, en lo que eran las representaciones sociales, estaba el concepto de anclaje, ahí llegamos, y tenía algo que era importante, que lo habíamos dicho, que se ancla un concepto en alguna característica, ¿no? Entonces en eso de las representaciones sociales, nosotros habíamos planteado, entre otras cosas, y que eso era muy importante, alguna característica básica, se le representa algo y después la naturalizamos, ¿no? Y el anclaje es esta vinculación con ideas anteriores. Gracias por el cambio de eje. Pero el cambio de eje de las representaciones sociales estaba hecho, Vivi, no sé a qué te referís. Me la banco para otro sufrimiento, bueno, en fin, estamos, pero ya hemos más o menos acordado así. No es que vamos a dar un curso que sea todo sobre Darío Vittori y Palito Ortega y Luis Andrini, no. Vamos a seguir con Clint Eastwood. Después cuando vamos a hacer el cambio de director se los voy a anunciar. Pero dentro de este director vamos a ir tomando algunas perspectivas donde vamos a ver este aspecto que es muy interesante. Entonces, volviendo. Decíamos que buscamos una característica básica. Esa característica básica tiene un proceso de selección subjetivo, ¿no? El color de la piel, no sé, la forma de la nariz, la avaricia, la excepcional calidad del deporte, el mal olor, como les decía, la debilidad, la fragilidad, bueno, alguna característica, ¿no? Todos estoy buscando atributos sin decirles a qué grupo me refiero, pero seguramente si haremos una adivinanza, si hiciéramos como pares, entonces si yo digo la debilidad, escríbame ahí debilidad, ¿a qué grupo ya en términos de representación social se lo marcarían? Si yo digo la enfermedad, ¿a qué grupo se lo asignarían? Si digo, por ejemplo, la bobada o la tontería, ¿a qué grupo se lo marcarían? Cuando digo se lo asignarían es porque entre una característica que seguramente hay miembros de ese grupo la pueden tener, o puede ser una característica común, o puede ser una característica más común en ese grupo que en otro, cuando empezamos a rascar, vemos que no hay una diferencia estadística entre un grupo y otro en relación a los deportes, por ejemplo, ¿no? O en relación a las enfermedades, pero sí es una construcción que en función de esa selectividad, ¿no?, se organiza en función del grupo que ya representa, lo esquematizamos, lo hacemos estructurado y entonces lo naturalizamos, ¿no? Entonces de ahí que anclamos ese concepto a ese grupo, ¿no? Entonces yo puedo decir que las rubias son tontas, como que la tontera es de las
mujeres rubias y elegantes, que además de ser tontas, son banales, ¿no? No solamente es tontera, sino que también es puerilidad. Y entonces la pregunta es, ¿no hay morochas o morochos o rubios que también lo sean? Sí, los hay. Pero nosotros ya estimamos, entonces empiezan a hacerse hasta chistes. ¿Te crees que soy rubia? Y ese tipo de casos que están cargados de que de sexismo, de machismo, de una connotación que ya el lenguaje, ¿no? Opone la tontería de las mujeres y de las mujeres rubias con la inteligencia de los varones, ¿no? O de los no rubios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en que se vehiculiza? A través del lenguaje. En el lenguaje se transmiten esos conceptos, se fijan y además se producen dinámicamente esos cambios de representación, ¿no? Y se ve en la vida diaria, ¿no? Gran cantidad de cosas son imágenes que se han condensado representaciones, ¿no? La lentitud y la vejez. Entonces todos los viejos son lentos, ¿no? Entonces el grupo de los lentos, el grupo de los pasivos está condensado en un significado. Y esto es lo que les decía respecto que puede ser ahora de la vulnerabilidad. Por supuesto que es más probable que si uno se enferma, si una persona mayor tenga más fragilidad y esté más expuesta a la muerte. Ahora bien, focalizarlos y verlos en eso es un trabajo muy orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se va construyendo una capa de sentido sobre la otra para efectivamente que después al mismo grupo le caiga lo de la vulnerabilidad y se invisibilice otro, ¿no? En esta pandemia hay gente joven que se está muriendo también. Lo sufren más los agentes de salud que otros, ¿no? Pero bueno, cuando se construye eso y se naturaliza, finalmente es una manera en que nosotros nos guiamos y accionamos, porque ahí es donde vamos. Cuando digo accionamos es hacemos algo. Cuando digo hacemos algo es nosotros hacia ese grupo al cual le naturalizamos ciertas características que no son naturales, sino que son asignadas, y lo que nosotros también podemos transformar nuestro comportamiento en función de que somos el grupo al que se le asignó esa tarea, ¿no? Si somos de torpes, si somos los del fondo del aula, entonces nos vamos a comportar como los del fondo, vamos a hacer lío, no vamos a atender, etcétera. Si somos lo que ustedes conocen estigmatizados, el estigma, ustedes saben que los estigmas de la fe son marcas, ¿no? Entonces respondemos en función de eso. Uno se pregunta, ¿para qué ver este tema en psicología? Es el tema de la psicología social, pero además es el tema de la interacción. Y como les decía que el vehículo es la palabra, hoy yo tenía pensado con ustedes, sí, vamos a hacerlo a poquito, y que inclusive lo pueden hacer ustedes solitas, a leer un texto que vamos a hacer este ejercicio. No les voy a decir quién es el autor, se los voy a decir al final, ¿no? Que es una tesis como metafísica y es una tesis sobre quién es el otro. Esto es muy importante. Supónganse que yo en el Renacimiento digo que el ser humano es el que tiene alma, y el que tiene alma está en el marco de la cristiandad. Entonces cruzo el charco, y me encuentro con gente que se parece a mí, porque tiene 2 ojos, nariz, boca, tiene sexo, tiene 10 dedos, 5 en cada una de las manos, 2 piernas, pero son morochos, son narigones, andan medio desnudos, no tienen tanta barba, o sea, se parecen, pero por sus comportamientos, por su ritualidad, porque oran, creen, profesan unas religiones a otros dioses y no a Dios único, Padre, ¿no? Hijo y el Espíritu Santo, no la Trinidad. Tienen otras pautas culturales, comen de otra manera, no utilizan cubiertos, no entienden mi lengua, y acá voy a esto.
entonces puede que yo defina que esos sujetos no tienen alma. Entonces puedo definirlos como sujetos, como unos desalmados, unos bárbaros, unos indios, ¿eh? Unos salvajes, ¿de acuerdo? Y eso no es solo la definición, que son distintos a mí, que yo soy el inglés, o el español, o el portugués, o el holandés que llega y los descubre, sino que esa definición de desalmados tengo como dos caminos, o los incluyo y forman parte y les empiezo a dar el conocimiento, empiezo a descubrir humanidad si los evangelizo, o como no tienen alma, los tomo como parte de la tierra, como si fuera un venado o como si fuera un yaguareté. Entonces hago encomiendas, entonces vendo la tierra con ellos adentro, total, no son humanos, no tienen característica humana. ¿Por qué? Porque no tienen algo que mis parecidos tienen, que es alma, ¿de acuerdo? Entonces esos parecidos a mí, que hablan el español, que hablan el inglés, que hablan el portugués, no entiendo la lengua, entonces tengo que transformarlos. Pero no los transformo porque los quiero educar, sino porque necesito que trabajen la tierra, que produzcan, que saquen oro, que cosechen fruta, etcétera, y que me den riquezas. Entonces se produce algo que es la cosificación del otro, ¿de acuerdo? Entonces el otro ya no es un semejante, sino que enfatizo mucho la diferencia, la naturalizo más y además la doy por inamovible, por una causa ontológica. O sea, esto es así, el indio es bárbaro, es bruto, ¿no? Eh, esta lectura se puede hacer para muchas cosas, para la pobreza, para las mujeres, para los viejos. Entonces puedo decir, no sé cómo no entiende el manejo del celular si es tan fácil. Cuando yo digo es tan fácil, estoy diciéndole al otro que es tan bruto, que como algo que es tan fácil no lo puedo aprender, porque estoy naturalizando un proceso de que yo desde chiquitito he manejado esto. Entonces paso a ser yo el inteligente y el capaz, el que fácilmente manejo esta tecnología, y el otro, la otra, los otros van a ser reducidos a una percepción de que son incapaces de moverse con esto. Esa incapacidad ya empieza a tener mucha más importancia que lo que es todo el otro. Entonces, si yo cosifico a los aborígenes o tomo a los negros de África como mercancía, no me va a importar traerlos, digamos, en barcos de manera privada de la libertad, sin comida, que mueran, porque es como transferir un ganado barato, ¿no? Pero que tiene las posibilidades de ser productivo, ¿no? Entonces lo voy a calificar por sus características físicas, por la fuerza, por la resistencia, por la agilidad, por la capacidad de manejar las manos, por la resistencia física. Y efectivamente, si le pido tanto a ese grupo de personas o esas personas, los más débiles van a morir en el viaje a África, van a morir cuando se encuentren con pestes traídas por los europeos. Entonces los que sobrevivan, casi como una selección natural, van a ser los que tengan más fuerza. Entonces voy a después generar este estigma que los negros son buenos para las actividades físicas. ¿Y son buenos? Sí, son buenos. Miren la NBA, o sea, la mayoría son negros. Y son altos, son proporciones, porque fui haciendo una selectividad cultural. O sea, fui trayendo, se fueron pagando los esclavos más fuertes, ¿no? Entonces, efectivamente, los que sobrevivieron de este lado del continente eran los africanos que tenían mucha más resistencia física, ¿no? Entonces, son procesos tan largos y tan naturalizados, que devienen hasta lo que les decía en algunas clases, es decir, que las cárceles estén más llenas de negros porque tienen menos oportunidades, porque solamente el color de la piel, nacer en Estados Unidos, te predice la poca capacidad que vas a tener de desarrollar una carrera pública, tener un mérito académico, y también predice que es más alta la probabilidad de que cometas un delito, de que termines preso, o inclusive, depende del barrio, si sos varón, en la cámara de gas, ¿cómo se llama esto? En la inyección letal, ¿no? Nosotros tenemos muy naturalizadas estas categorías, todos las tenemos naturalizadas, no
yo, no ustedes. Y no estoy diciendo que esto creamos relación a los negros, a las mujeres, a los gays, a los turcos, a los árabes, no, porque efectivamente esa construcción es muy subjetiva y se hace desde muy chiquitos, ¿no? Y que se haga desde muy chiquitos nos condiciona a nosotros y condiciona a los otros. Entonces, si yo nací en una situación económicamente rica, de padres inmigrantes, trabajadores, o de cuando veíamos en Miss Daisy, ¿se acuerdan? En Miss Mary, Miss Mary, Miss Mary, con, con la película de María Luisa Bember, ¿no? Donde la clase alta de los propietarios de estancias, o sea, ellos ya creían que el peón era una cosa, ¿no? Y esa es una herencia de la encomienda, de la vieja encomienda que se practicaban los españoles, lo hacían los ejércitos, donde la gente venía con el campo y venía el derecho de pernada, porque en realidad tenía una categoría distinta, ¿no? Entonces no se come en la misma mesa, no se le da la misma comida, o sea, son pequeñas acciones que van marcando la diferencia de clase, la diferencia de etnia, y la van afirmando, se van anclando, ¿no? Entonces por ahí la mazamorra pues se comía de negro, y no, porque era más barata, entonces se le daba eso. Entonces ya la cultura, en el sentido más clásico de Bourdieu, va armando de a poquito, un, un condicionamiento de esa representación. Entonces yo digo, a los pobres les gustan los planes, no quieren laburar, cobran 10.000 pesos, no sé qué, todo lo que yo quiera decir. Bueno, ahora yo diría, bueno, vamos a usar toda la categoría. Entonces hay que ir a comer en un comedor comunitario, esperar horas, no tener mutual, tener la casa fría, sin calefacción, sin esto, y además el combo, ¿no? Del plan, ¿no? O sea, como que son temas muy difíciles, porque el que porta una representación social es muy difícil que cambie. Y ahí vamos, de a poquito, al tema en realidad que está propuesto en la película y que nosotros vamos a deshilachar en el Gran Torino. Porque muchas de las cosas que ustedes pusieron, ¿no? Esto de la vista y el olfato tiene mucho que ver con la discriminación. Sí, uno dice acá hay olor a pobre, acá hay olor a rancho, acá hay olor a viejo, ¿no? O esta casa se ve así, o los perros, yo por ejemplo tengo dos perritos que son hallados, entonces es todo una construcción que los perros cuando tocan el timbre ladran, ¿no? Entonces otra vez me dice, ay, parecen perros de rancho, porque en realidad el rancho no tiene una cerca, entonces los perros salen a recibir a la gente o a guardar el territorio, pero ya la configuración de que sea rancho es una idea que yo he construido, ¿de acuerdo? Porque los otros perros también de otros barrios ladran cuando viene gente. Bueno, en ese sentido, todo es una construcción cultural. Sí, la mazamorra es muy rica, como dice la Biblia, todo es una construcción cultural. Y vamos a abordar el tema, un tema fabuloso, que es el tema de la metamorfosis. Recordé este texto de Paulo Freire. A ver qué dice la Biblia. Con qué ideas en la cabeza y el corazón entramos al aula, ¿no? El amor de pareja, una conversación de amigos, una aventura, a ver a nuestros hijos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la Bibi. ¿Con qué idea entramos, no? Entonces, cuando yo entro con la idea de que los Pérez o los Sánchez o los hijos de tal son brutos, ¿no? Todos los hermanos son así, me dicen, mira, esto que es inteligente no parece Pérez, ¿no? Porque es distinto a los otros, ¿no? O al revés, o el otro, el hermanito mete la pata como cualquier otro y se va, era un Pérez, ¿no? Porque ya estaba estigmatizado. Pero les decía que yo quería entrar de poco a algo que en la película nosotros vamos a ver, que es la metamorfosis. La metamorfosis es un tema visto desde la mitología griega hasta nuestros días. La metamorfosis más conocida es la de Kafka, que es una metáfora de todo, ¿no? De cómo aparece el nazismo, de cómo la persona se cosifica y él empieza a reconocer su cambio, ¿no? De las patas, de las manos por patas, que no se puede mover, es una especie de cucaracha o escarabajo, Y todos, para cambiar una representación, necesitamos una metamorfosis, ¿no? Esa metamorfosis primero implica reconocer cuáles,
son las representaciones que a nosotros nos pueden estar limitando o no, y que no nos vamos a dar cuenta hasta que la vivamos. No sé si me explico. Yo puedo decir que no tengo nada en contra, no sé, de los ricos, hasta que no conforme o esté o me sienta cómodo o incómodo en un lugar de gente muy rica, por decirlo de alguna forma, que es la más fácil, acostumbrarse a la riqueza, ¿no? O a la pobreza, o a la homosexualidad, o el ambiente viejo. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta trabajar con chicos porque me dan cosas, otros dicen, no me gusta trabajar con viejos porque me dan asco, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde uno, en dirección a esto, se siente enfrentado a esto? Y que esas son, sí, las primeras imágenes y las primeras representaciones que está puesta en la película, que es la confrontación de dos viejos. Y esto lo digo a propósito, ¿no? De una vieja china, coreana, mirá cómo será el prejuicio que no sé bien de dónde es, y de coreanos, perdón, y él que es un norteamericano. ¿Y por qué digo viejos? Porque no hace falta ser viejo para tener prejuicios. Hay muchos jóvenes prejuiciosos, muchísimos. Pero sí la cristalización de la rigidez está puesta en este personaje. Por lo cual, siempre el cambio de una representación implica que se tiene que mover algo en términos afectivos y que se tiene que mover algo en términos cognitivos. Si no, no hay posibilidad de cambio en la representación. Cuando uno realmente conoce al otro, cambia y reconoce. Entonces yo le voy a leer un pedacito. Eh, eh, pero bueno, se voy a leer de a poquito. Estoy escogiendo dónde leérselos para... Dicen, sí, como dicen, Dios tiene el poder sobre el cielo. La secta tiene el dominio sobre la tierra y sobre la carne. Ignoro si, en última instancia, esta organización tiene que rendir cuentas, tarde o temprano, a lo que podría denominarse la potencia luminosa. Pero, mientras tanto, lo obvio es que el universo está bajo su poder absoluto, poder de vida y muerte que se ejerce mediante la peste o la revolución, la enfermedad o la tortura, el engaño o la falsa compasión, o la mistificación o el anónimo, las maestrías o los inquisidores. No soy teólogo, y no estoy en condiciones de creer que estos poderes infernales puedan tener explicación en alguna retorcida teodicea. En todo caso, eso sería teoría o esperanza. Lo otro, lo que he visto y sufrido, son hechos. Pero volvemos a las diferencias. Aunque no, hay todavía que decir que esto de los poderes infernales, pero acaso algún ingenuo piensa que se trata de una simple metáfora, no de una crueldad, no de una cruda realidad. Siempre me preocupó el problema del mal. Cuando desde chico me ponía al lado de un hormiguero armado un hormiguero armado de un martillo y empezaba a matar bichitos sin ton ni son. El pánico se apoderaba de los sobrevivientes que corrían en cualquier sentido. Luego echaba agua con la manguera, inundación. Ya me imaginaba las escenas dentro, las obras de emergencia, las corridas, las órdenes, las contraórdenes para salvar depósitos de alimentos, huevos, seguridad de las reinas, etc. Finalmente, con una pala removía todo. Abría grandes boquetes, buscaba las cuevas y destruía frenéticamente. Catástrofe general. Después me ponía a cavilar sobre el sentido general de la existencia y a pensar sobre nuestras propias inundaciones y terremotos. Así fui elaborando una serie de teorías, pues de la idea que estuviéramos gobernados por un Dios omnipotente, omnisciente y bondadoso me parecía tan contradictoria que ni siquiera creía que se pudiese tomar en serio. Al llegar a la época de la banda de asaltantes había elaborado ya las siguientes posibilidades. Dios, la primera es que Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe, pero a veces duerme y sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe, pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para las fuerzas. Lucha con la materia
como un artista con su obra. Algunas veces, en algún momento, logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado ante la historia por el príncipe de las tinieblas, y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. Yo me he inventado todas estas posibilidades, aunque por aquel entonces así lo creía. Más tarde verifiqué que algunas habían constituido tenaces convicciones de los hombres, sobre todo la hipótesis del demonio triunfante. Durante más de 1000 años, hombres intrépidos y lúcidos tuvieron que enfrentarse a la muerte y la tortura por haber revelado el secreto. Fueron aniquilados y dispersados, ya que es de suponer que las fuerzas que dominan el mundo no van a detenerse en pequeñeces cuando son capaces de hacer lo que hacen en general. Y así, pobres diablos o genios fueron por igual atormentados, quemados por la Inquisición, colgados, desollados vivos, limpiaron el mundo de cualquier intento de revelación. Y puede decirse que en cierto modo lograron su objetivo, pues aun cuando aún algunas sectas no pudieron ser aniquiladas, se convirtieron en su turno en nueva fuente de mentira, tal como sucedió con los mahometanos. Veamos el mecanismo. Según los gnósticos, el mundo sensible fue creado por un demonio llamado Jehová. Por largo tiempo, la Suprema Deidad deja que obre libremente en el mundo, pero al fin envía a su Hijo, que temporariamente habita en el cuerpo de Jesús, para de ese modo liberar al mundo de las falaces enseñanzas de Moisés. Ahora bien, Mahoma pensaba como abandonó en la pasión, ya que, si no, sería inexplicable el famoso grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando los romanos y los judíos escarnecen a Jesús, están encarneciendo una especie de fantasma. Pero lo grave es que de este modo, y en forma más o menos similar, pasa con otras sectas rebeldes. No se han revelado las mistificaciones, sino que se ha fortalecido. Porque para las sectas cristianas que sostenían que Jehová era el demonio, que con Jesús se inicia una nueva era, como para los mahometanos, si el príncipe de las tinieblas reinó hasta Jesús o hasta Mahoma, ahora en cambio, derrotado, ha vuelto a sus infiernos. Como se comprende, esta es una doble mistificación. Cuando se debilita la gran mentira, estos pobres diablos la consolidan. Mi conclusión es obvia, dice. Sigue gobernando el príncipe de las tinieblas, y ese gobierno se hace mediante una secta sagrada, la de los plin, no se los voy a decir, y está tan claro que casi me podrían hacer reír si no se poseyera el pavor. Todo esto que leí es una construcción de un señor que está un poco paranoico, ¿eh? Pero que además tiene su teoría, porque las representaciones sociales generan una teoría de las cuales yo veo todo el mundo, ¿no? Entonces, este señor dice que el mundo está gobernado por esta secta sagrada de plin. Se los voy a decir hoy, no se hagan ningún problema. Y es un texto muy bonito, es muy bonito. Si además uno se lo toma como un texto de literatura. Y sí les diría que ahora, como un ejercicio, ustedes busquen, mientras yo leo, una palabra que pudiera concentrar a un grupo y a ciertas características sociales asignadas. Por ejemplo, sí, muy bien, Nidia, cambiaron los dos viejos, por eso vamos a hacer esa historia de la metamorfosis. Mujeres, viejos, gays, pueden ponerle palabras más fuertes: putos, negros, planeros, rubias, tarados, pero quédense con un grupo, con un solo grupo, ¿eh? Porque ahora van a ver cómo esto genera algo que es casi como una teoría de la paranoia, ¿no? Esto es el fundamento de tantas películas de zombies y estas cosas que vienen a atacar. Imagínense, los pobres zombies están muertos de hambre, y siempre atacan. Parecen los pobres de los pobres que vienen desde abajo para sacar el bienestar a los vivos, ¿no? Pero hay una metamorfosis, ¿no? Y ahí después vamos a ver, bueno, una metáfora, ¿no? Que vincula una cosa con la otra. Entonces, ahora, cuando yo diga la palabra del millón, ustedes piensen en otra, ¿eh? Ya les voy a decir de quién es lo que leo. Se van a dar cuenta en el acto. Dice, pero volvamos de una vez a las diferencias, dice. Sobre todo existe una esencial diferencia entre los ciegos de nacimiento, acá serían, pónganse
las rubias de nacimiento y los que han perdido la vista por la enfermedad o accidente, los que han perdido su color por la enfermedad o accidente. Este es un texto muy conocido. Por supuesto, los advenedizos, o sea, los que se transforman, con el tiempo muchos de los atributos de la raza, en parte por el mismo mecanismo que mimetiza a los judíos en medio de una raza que los odia o desprecia. Porque, y este es un hecho singular, el odio que los ciegos, ustedes dirían las mujeres, los negros, los viejos, los gays, porque, y esto es un hecho singular, el odio que los ciegos tienen por los videntes es superado por el que tienen por los advenedizos. O sea, el odio que los negros tienen por los blancos es superado por tal cosa. El odio que los tienen... Este es un texto viejísimo, es la tercera parte de Sobre Héroes y Tumbas, y que se llama El Informe sobre Ciegos, de Ernesto Sábato. Y uno puede hacerse un ejercicio y dice, pero volviendo más tarde, lo que me interesa reflexioné. Cuando conocí y estudié mejor a la secta, que lo decisivo en este rencor contra los advenedizos es el orgullo por la casta, y como consecuencia el resentimiento contra los que intentan y en cierto modo logran acceder a ella. Esto es claro que no es privativo de los ciegos, mujeres, viejos, putos, no sé lo que quieran, negros, ya que sucede también en las clases altas de la sociedad, donde solo a la larga y a regañadientes se admite a aquellos que por su gran fortuna y por el casamiento de sus hijos terminan por estar en el estrato superior. Hay un sutil desprecio, no, es de Sábato, es el informe sobre ciegos de Sábato, Vivi, de Sábato, tal cual. Hay un sutil desprecio, pero este mero desprecio va mezclándose luego, poco a poco, con un creciente resentimiento. ¿Acaso porque intuyen que de este modo, por esa lenta pero segura invasión, no están seguros y acorazados como imaginaban, y porque en definitiva comienzan así a experimentar una paradojal sensación de inferioridad? Finalmente, también influye el hecho de ser sorprendidos en sus secretos por seres que hasta el día anterior habían sido sus víctimas ignorantes y objetivo de sus actos más despreciados, molestos testigos que, aunque no tienen la menor probabilidad de volver a su mundo originario, de todos modos descubren asombrados las ideas y los sentimientos de esos seres que habían imaginado en el colmo del desamparo. Sin embargo, todo esto es análisis, y lo que es peor, análisis con palabras y conceptos que valen para nosotros. En rigor, tenemos tanta posibilidad de entender el universo de los ciegos, de los mudos, de los gays, de los pobres, de lo que sea, como el de los gatos o serpientes. Es muy interesante leer el informe sobre ciegos porque está cargado de violencia. Lean y van a ver la cantidad de bichos y animales a los que se refieren. Y parte de esto es lo que les decía al inicio de la clase, que es quitarle la humanidad al otro, quitarle el alma, quitarle lo que hace que sea un semejante. Entonces, además que un paranoico, y Sábato era un genio, ¿no?, en el túnel, en este libro también, para construir, ¿no?, muy creíble, al punto que nos hace dudar si no tiene algo de razón, la construcción de esta representación del paranoico. El asunto es, les decía, que en esta construcción que él va haciendo, ¿no?, uno empieza a ver la consistencia que tienen esas teorías para el que está convencido. Lo cual puede ser que después haga una barbaridad, ¿no? Porque si yo leo esto, después le tengo miedo a los ciegos, ¿no? Tengo ganas de matarlos. Y sin embargo, todo este análisis, lo que es peor, análisis con palabras y conceptos, valen más para nosotros. Tenemos tanta probabilidad de entender el universo de los ciegos como el de los gatos o serpientes. Entonces ahí es cuando los demonizo, le quito a la humanidad. Decimos, los gatos son independientes, son aristocráticos, traicioneros, son inseguros. Pero en realidad todos estos conceptos tienen un valor relativo, pues estamos aplicando conceptos y valoraciones humanas a entes inconmensurables con nosotros. Este es el efecto de la naturalización. Se los vuelvo a leer. Decimos, los gatos son independientes, son aristocráticos y traicioneros y son inseguros. Pero en realidad todos estos conceptos tienen un valor relativo, pues estamos aplicando conceptos y valoraciones humanas a entes inconmensurables como nosotros. Del mismo modo que es imposible a los hombres imaginar dioses que no tengan ciertos caracteres humanos, hasta el punto grotesco de que los dioses griegos se metían los cuernos. Bueno, es maravilloso
Bueno, dice este informe, es el informe sobre ciego, está destinado después de mi muerte a que se aproxima, pero les voy a leer unos pedacitos más. Podría pensarse en la increíble cantidad de casualidades que me llevaron a entrar por fin al universo de los viejos, los ciegos, las mujeres, lo que sea. Si yo no hubiese estado en contacto con los anarquistas, si entre esos anarquistas no hubiese entrado un hombre como Iglesias, sí, Iglesias, y ahí vamos a esa metamorfosis, porque es interesante ver que tanto el ir incorporando una representación vinculada al odio, al desprecio o a la idealización, yo la hago sin razonarla, porque escucho cuánto de odio hacia la oligarquía tienen en mi familia, entonces hago de los oligarcas un monstruo o hago de los negros o de los peronistas un monstruo, ¿no? Es decir, porque de chiquito escucho y entonces naturalizo esa construcción porque esas razones las doy por dadas, dice. Este es el apartado, dice, yo lo tengo subrayado, por eso voy salteando. Dice, se desenvolvió un largo proceso hasta que yo pude vislumbrar los primeros resultados, ya que, como es fácil imaginar, esa región intermedia que separa los dos mundos está colmada de equívocos, de tanteos, de ambigüedades, dada la índole secreta y atroz del universo de los ciegos, negros, mujeres, rubias, planeros, gay. Es natural que nadie pueda acceder a él sin una serie de sutiles transformaciones. Vigilé de cerca ese proceso y no me separé de Iglesias, que es el fulano, sino lo indispensable. Era mi oportunidad más segura de filtrarme en el mundo prohibido y no lo iba a malograr por errores groseros. Traté así de permanecer a su lado en la medida de lo posible, pero también de lo insospechable. Lo cuidaba, le leía un libro, le conversaba sobre el apoyo mutuo, pero sobre todo observaba y esperaba. En mi pieza coloqué un enorme cartel visible de la cabecera de mi cama que decía observar, esperar. Me decía, tarde o temprano tiene que aparecer. Debe aparecer un instante en la vida del nuevo ciego, que ellos deben venir en busca. Pero ese instante, me decía también con inquietud, este instante podía no estar muy marcado, sino por el contrario era muy probable que pareciese algo baladí, hasta cotidiano. Era necesario estar atento a los detalles más fútiles, vigilar a cualquier persona que se le acercase, por insospechable que a primera vista pareciese, y sobre todo en ese caso era menester interceptar cartas y llamados telefónicos. Como se comprende, el programa era abrumador y casi laberíntico. Basta pensar en un solo detalle para tener una idea de la ansiedad que en aquellos días me consumió. Otra persona de la pensión podía ser intermediario, incluso candoroso, de la secta, y ese individuo podía ver iglesias en momentos que me era imposible controlarlo. Bueno, es muy lindo. Se ha escrito la palabra coraje y también podría haber escrito ansiedad, pues me atormentaba la duda de que la secta hubiera desencadenado sobre mí la más estricta vigilancia del episodio del sujeto aquel, y consideré todas las precauciones eran escasas. Daré un ejemplo. Mientras aparentaba leer el diario en el café, bruscamente, con la velocidad de un rayo, levantaba la vista y trataba de sorprender una expresión sospechosa de Juanito. Bueno, léanlo si tienen ganas. Sábato es brillante, ¿eh? Y en esto es la construcción, como les decía, de una metamorfosis, de dos metamorfosis. Se los leo bien breve. Dice, no obstante, el problema era doblemente complicado, porque era de esperarse. Empezó a cambiar la mentalidad de Iglesias. Por eso es que las representaciones sociales desarrollan toda una construcción, ¿no?, de vigilancia, ¿no? Es decir, no quiero que te juntes con las chicas enfrente, no quiero que vayas al barrio de tal, no aparezcas por tal lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estar con ellos te podés empezar a parecer a ese grupo, ¿no? Entonces que las apariencias engañan o que la junta con la de algo se unta, ¿no? Porque te van a ir cambiando, ¿no? Esto sucede mucho, ¿no?, respecto a la ideología familiar. Es decir, se puso de novio con esta chica, con este chico, que es muy distinto a nosotros, que es de otra clase, que es de otra familia, que no es judío, que es goy, y no sé qué. Entonces le cambió la cabeza, ¿no? Esto que digo, le cambió la cabeza, es que los otros perciben esa metamorfosis como amenazante. ¿Por qué? Porque va tomando características de ese grupo que yo he rechazado y he demonizado. Entonces les decía,
No obstante, el problema era doblemente complicado, porque como era de esperarse, empezó a cambiar la mentalidad de Iglesias. Aunque más que mentalidad y menos, habría que decir su raza, su condición zoológica, como si en virtud de un experimento con genes, un ser humano comenzase a convertirse lenta pero inexorablemente en murciélago o lagarto. Y lo que es más atroz, sin que casi nada de su aspecto exterior revelase un cambio tan profundo. ¿Escucharon eso? Sin que nada de su aspecto exterior revelase un cambio tan profundo. Estar solo en una habitación cerrada y a oscuras de noche, sabiendo que en ella hay también un murciélago, es siempre impresionante, sobre todo cuando se siente volar a esa especie de rata alada y en forma ya intolerable. Cuando sentimos que una de sus alas ha rozado nuestra cara, de su inmundo vuelo silenciosamente. Pero cuanto más horrenda pueda ser esa sensación, si el animal tiene forma humana. Iglesias fue sufriendo esos cambios sutiles que acaso para otro habrían podido pasar inadvertidos, pero para mí, que vigilaba astuta y sistemáticamente, eran sensibles. Se volvió cada día más desconfiado, claro, ni era todavía un auténtico ciego, dotado de ese poder de moverse en las tinieblas y de ese sentido del oído y del tacto. Ni era ya un hombre capaz de ver con sus ojos corrientes. Tuve la impresión de que se sentía perdido. No lograba una exacta sensación de las distancias, cometía errores sinestésicos, tropezaba, se llevaba torpemente un vaso por delante con sus manos que tanteaban, se irritaba, aunque trataba de disimularlo por orgullo. No es nada de Iglesias, le decía yo, y en lugar de quedarme callado, disimular distraimiento. Lo que aumentaba su irritación y asentaba sus reacciones, que era precisamente lo que proponía. De pronto me quedaba callado y dejaba, por así decirlo, que un silencio total lo rodeara. Ahora bien, para un ciego, un silencio total a sus alrededores, como para nosotros un abismo tenebroso que nos separa del resto del universo. No sabe a qué atenerse, todos sus vínculos con el mundo exterior han sido abolidos por esas tinieblas de los ciegos, que es un silencio absoluto. Tiene que estar atentos al mínimo rumor, al peligro que los acecha por los costados. En esos momentos son solitarios e impotentes. El simple tic-tac de un reloj puede ser una lucecita en la lontananza, esas lucecitas en las que los cuentos infantiles divisa el héroe aterrorizado cuando se creía perdido en medio de la selva. Entonces yo daba un pequeño golpe, bueno, y sigue. Es hermoso, les digo, si ustedes se toman el trabajito de leerlo. Está con la construcción de un paranoico, ¿no? Pero podemos ahora, si mañana, ir a ver, no ir a ver de nuevo, sino tomar la película de nuevo, para ver cuánto de paranoia hay construida, tanto en la viejita como en él, ¿no? Y tanto en todos los que van a accionar de manera agresiva sobre el pibito, ¿no? El que se queda con el auto. Porque en realidad yo le atribuyo, y ahí viene la causalidad de atribución, al otro intencionalidad, características, modos, porque lo pongo, lo proyecto en el otro y entonces puedo justificar cosas atroces como su matanza, como una golpiza, como violarla, como... Entonces digo, porque ella me provocó con esa ropa, porque el viejo me estaba maltratando, porque ese gay me provocaba, o sea, le voy a asignar al otro intencionalidades, le voy a asignar al otro acciones que yo interpreto, codifico y procedo en función de esa representación, ¿no? Que muchas veces sí es persecutoria, ¿no? Entonces digo, lo hace para joderme, lo hace para engañarme, lo hace para quedarse con mi trabajo, ¿no? Y muchas veces esto es imposible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo vivo en España, digo, pero no por los españoles, los quiero montar, pero muchas veces con la extranjería, ¿no? Cuando hay una acción tan discriminatoria, entonces digo, vienen a robarnos el trabajo. Entonces yo decía, pero si bueno, vas a laburar en Almería cosechando bajo esas lonas, porque son kilómetros y kilómetros de lonas de plástico, si lo único que lo hacen son los que cruzan del África. Ah, pero nos roban el trabajo. Es muy loco que venga a robarte un trabajo que no es el tuyo. Vos sos docente en la universidad, no te lo va a poder robar nunca. Pero lo que sí está construido, que el otro acecha, que el otro amenaza. Y entonces la atribución de que el otro es el peligroso, le asigno
gran parte de la responsabilidad de la pérdida de trabajo, cuando en realidad jamás sería mío ese trabajo, ¿no? Eh, Eso dice realmente el temor real de un ciego solo en un lugar desconocido. Sí, lo genial es que está tan bien escrito que toda construcción, toda representación social sobre el otro se asienta sobre algo real. El otro necesita trabajo y viene huyendo de su país porque no puede ni siquiera llevarse el pan a la boca. Y yo siento que me va a robar mi trabajo. O sea, esto que dice Nidia es muy cierto. Para que funcione no puede ser una cosa totalmente eh, loca o ajena a la realidad. Tiene que asentarse, por supuesto, sobre algo que ese grupo al que yo le asigné un atributo, lo que les explicaba en la clase anterior, lo tenga. Necesidad de trabajo, dinero, ¿no? Es decir, por ejemplo, los que andan carpeteando o levantan las cosas y salen porque los policías los corren porque venden en la calle. O sea, ningún europeo que tenga un trabajo puede ponerse a vender relojes truchos o lentes truchos en la calle. Entonces, pero el negro lo hace para eso. No, lo hace por una necesidad. Entonces, pero es tan fuerte lo que tengo que hacer una gran metamorfosis, que es la que va a tener el Gran Torino, el Gran Torino, el protagonista del Gran Torino, ¿eh? Para que nosotros podamos entender que la vida nos invita todo el tiempo a hacer algunas metamorfosis sobre nuestro sistema de creencias, sobre nuestro mundo psíquico y relacional, ¿no? Sobre lo que nosotros creemos, porque lo más fácil es quedarnos en el estereotipo, ¿no? Quedarnos en el modelo que ya aprendimos, ¿eh? Que los gays tal cosa, que las lesbianas tal otra, y generalmente desvalorizado, ¿no? Eh, Miren, para que muchísima gente produjera cosas como el holocausto, como la desaparición de personas, como generar campos de concentración donde vivan judíos, gitanos, homosexuales, el exterminio de los armenios por los turcos, para que se produzca eso y toda una sociedad no reaccione, quiere decir que se ha generado la construcción, la estigmatización de un grupo de personas donde siempre voy a encontrar a alguien que lo confirme, ¿de acuerdo? Y siempre voy a encontrar que cualquier razonamiento negativo es falaz. Por eso yo les aconsejo, por eso les leía La construcción de Dios, es genial esa construcción, léanlo, si yo puedo, a ver, ¿dónde está? Porque otra vez metí la pata. Eh, Esto se los voy a dejar. Un análisis muy bonito, muy bonito. Sí existe. Eh, de hoy, se voy a dejar si puedo. Eh, Copiador. Bueno, después se los paso por el WhatsApp, ¿eh? Porque vamos a charlar mañana, ¿eh? En esto si el algo habrán hecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, de eso vamos a trabajar y mañana sí ya sobre los personajes de Gran Torino, porque con esto tenemos la base conceptual para que analicemos la película y no sea solo describir lo que pasó, ¿no? Porque ahí ya no estaríamos haciendo un análisis, sino lo que buscamos es algún marco conceptual, en este caso la teoría de las representaciones sociales, para comprender de qué nos habla. Y nos va a servir para Invictus, nos va a servir para los Cowboys, los Cyber Cowboys, los Cowboys estos del espacio, los jinetes del espacio, nos va a servir para $1 Million Baby, porque en realidad lo que es un gran director Clint Eastwood es sobre esto, sobre la metamorfosis que tienen que sufrir los personajes, sobre los cambios que tienen que sufrir para poder expandir la comprensión del mundo y los costos que esto tienen, ¿no? Los costos que esto tienen porque la mayoría de la gente no hace ese tránsito, esa metamorfosis, ¿no? Se queda en el lugar del odio, del desprecio, de la violencia. El informe sobre ciego es muy violento, les digo, ¿no? Lo que pasa es que está narrado así, ¿no? Sí, tal cual, la omnipotencia de Dios, dice la fe versus la humanidad, ¿no? La fuerza, la flaqueza. Si quieren y están, léanse
el informe sobre ciego, porque nada, es una lectura, ¿no? 130 páginas, un rato. ¿Eh? Y pueden descubrir la forma en que se construye una paranoia sobre un grupo, ¿no? En este caso los ciegos. En este caso a través de un brillante como es el gran Ernesto Sábato. Bueno, nos vemos mañana. Si no vieron la peli, véanla, pues ya se les acaba el handicap. Mañana ya trabajamos directamente sobre el Gran Torino. Bueno, espero que nos vayamos poniendo de acuerdo a poquito. Les agradezco muchísimo, muchísimo la generosidad de las sugerencias, de decirme cómo se siente, porque no tengo otra forma de saberlo. Así que a quien hace de portavoz, se lo agradezco. Yo lo agradezco muy mucho. Lejos de producirme molestia, no sé qué, al contrario, es poder escucharlo. Lo que por ahí hay veces que por cuestiones de tradición, de cultura o de tecnología no se animan a decirlo y no tengo yo la posibilidad de verle las caritas que uno cuando está en el aula uno va viendo, va semblanteando si están enojados, están disgustados, están decepcionados. Bueno, uno va viendo las caras. Acá es más difícil, así que agradezco muy mucho ese feedback. Chicas, nos vemos mañana. Chao. Que lo pasen lindo. Besos.